Bueno, bienvenido Álvaro a Conexión Criolla. Primero darte las gracias por estar acá y comento un poco para la gente que nos está escuchando. Álvaro Gabás es contador, abogado, fue secretario de producción en su provincia, Entre Ríos, y es militante peronista. Efectivamente, un gusto saludarlo, un placer estar acá con ustedes, con Colección Criolla. Y bueno, a disposición, un placer enorme. Álvaro, para empezar, yo te presenté recién, pero más allá de los títulos que tenés y de los cargos, ¿quién sos? ¿Quién es Álvaro Gabás? Bueno, linda esa pregunta porque te hace reflexionar o hace pensar hacia adentro, ¿no? Ante todo soy padre, ¿viste? Si uno me defino, me considero que me gusta ser padre, trato de mejorar día a día en eso. eh, Aquellos que tenemos el privilegio de ser padres me van a saber entender de que es una continuidad de la felicidad del ser humano, digamos, es algo inexplicable, intransferible también, la vivencia esa. En segundo término, soy entrerriano, o sea, tengo la idiosincrasia, la costumbre, estoy bien arraigado en mi provincia, soy de Paraná, entonces el entrerriano tiene una cultura que o costumbres, o una forma de vida donde nos gusta, bueno, compartir, nos gusta el compañerismo, nos gusta la amistad, nos gustan los asados los domingos, somos materos, tenemos una vida bastante ordenada, una vida bastante más lenta de lo que es el porteñismo o lo que es Buenos Aires. Somos una provincia que históricamente somos una provincia que dejó huellas a nivel federal. El primer presidente constitucional de Argentina fue Urquiza, que fue nuestro gobernador, que es entrerriano, de Concepción del Uruguay. Tenemos nosotros esa parte de la historia donde las instituciones políticas, económicas y sociales son muy fuertes acá en la provincia. Si bien somos una provincia chica a nivel económico comparado con Buenos Aires, con Santa Fe o con Córdoba, pero tenemos una historia que nos hace particular de la conformación de Argentina. Y bueno, estoy muy orgulloso de mi provincia y de mi ciudad y de la forma que vivo. Y en tercer término, bueno, soy un profesional, una persona que se dedica a la profesión. Yo siempre me dediqué a la profesión. Y además me gusta la política, me dedico a la política y trato de aportarle a las ideas que tengo, o a mi formación, o a mi ideología. Trato de aportarle el tecnicismo que necesita para sustentar cualquier discurso político. Eso sería Perfecto, muchas como gracias. para resumir y no ser tan autorreferencial, digamos. Bueno, Álvaro, en primer lugar agradecerte por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Bueno, ahí como decía Milagro, vos tenés una carga, obviamente, desde lo profesional, desde la contabilidad y la abogacía, así como también un paso por la función pública como secretario de producción de la provincia de Entre Ríos. Bueno, yo siguiendo un poco por este camino, te quería preguntar si, ahí sobre todo tal vez en ambas cosas, si te sentís más técnico o más político a la hora de actuar. Buena esa pregunta. No tengo una respuesta. No te la puedo responder. Las dos son parte de mi vida, digamos. Eh, el tecnicismo es lo que me dio la rigurosidad, la posibilidad de darle consistencia a los discursos, a lo discursivo o a las relaciones políticas. Hoy me estoy dedicando mucho a lo técnico. Eh, pero bueno, hay épocas que estoy más en un rol más político y otro en un rol más técnico. Hoy estoy en un rol más técnico principalmente porque mi provincia no la gobierna el peronismo. Yo vengo del peronismo y estoy muy posicionado en ese lugar. Entonces, eh, bueno, hoy la provincia está el Frigerio, un gobernador no peronista, entonces, bueno, los peronistas tuvimos que, bueno, dedicarnos a la profesión como corresponde también, como debe ser. Uno tiene que saber dar el lugar y ser coherente con lo que uno piensa y hace, ¿no? Entonces, en este momento estoy en un lugar más técnico, pero bueno, me gusta mucho la política y aporto desde ese lugar. Excelente, Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Acá te saluda Damián Vigiani, quien te invitó para esta entrevista. Eh, Álvaro, Sí. mi pregunta es la siguiente. Si tuvieras que resumir tu carrera
en una sola decisión clave, en la trayectoria tuya, en una decisión que vos digas, esta fue la decisión que cambió todo, que cambió el rumbo y que te hizo posicionar de alguna forma. Eh, Son difíciles las preguntas de ustedes, porque hacen reflexionar. Yo no he reflexionado sobre mi vida un poco, la he llevado. eh, hubo dos, hubo dos decisiones. La primera cuando yo tomo un rol protagónico en el rol político, en el actor político, que fue ya hace como 10 años. Yo a partir de que entro en la política activamente, digamos, como funcionario, nunca salí, digamos, nunca me fui. Sí he cambiado los roles, sí he cambiado de lugares. Entonces, eso fue una decisión que a mí me cambió, desde el punto de vista profesional o político. Que es, cuando acepto yo el primer cargo político, yo después de ahí nunca dejé. Sí he dejado la función pública, que es diferente, ¿no? Pero no el rol político, no el rol, el actor político. Actor como actuación, no como, quiero decir, la función de político. Y la otra es cuando elegí ser abogado. Cuando elegí ser abogado, a mí me cambió también un poco la vida porque yo ya era contador público, yo ya me dedicaba a la profesión de contador público y ser abogado a mí es una profesión que hoy la disfruto muchísimo y bueno, que me gusta más que ser contador. Entonces, esa fue una decisión también que me cambió bastante. Pero es simbiótica, ¿viste? Vos fijate que los políticos, la mayoría son abogados. Y no es casual, digamos, porque la retórica para hablar, la retórica para comunicar, siempre el abogado tiene eso desde la cuna, digamos, desde que inicia, desde que empieza a estudiar, digamos, la retórica es muy importante y, y bueno, creo que es simbiótico, se relaciona, se interrelaciona. Entonces, bueno, hoy te puedo decir que son esas dos decisiones que me han cambiado. Perfecto, Álvaro, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la entrevista que viene saliendo bastante bien. Y bueno, espero que sea así a lo largo de este transcurso de horas, ¿cierto? Bueno, va a continuar el compañero Walter Lescano. Hola compañero, ¿cómo están? Disculpen que tuve que salir y entrar, estaba configurando un par de cositas ahí. Álvaro, un Problema. gusto, muchas gracias que hayas aceptado la invitación de Damián. Y bueno, sos un militante con mucha historia ya en el peronismo, ya más de 10 años. Eh, Me gustaría saber cómo fueron tus inicios, cómo fue la mano, porque yo entiendo que hay una camada de funcionarios en Entre Ríos de esa época tuya, como Nicolás Matiu y demás compañeros, Lautaro Gervasoni, se me viene a la mente, toda esa camada que indefectiblemente la historia los llevó de alguna u otra manera a cumplir en un rol político. Entonces, quería saber un poco de esos inicios y bueno, después, obviamente, los desafíos que tuviste que enfrentar en tu primera, en tu primera gestión, eras muy pibe, y la verdad que tuviste mucho coraje al agarrar la secretaría, porque eh, después te voy a profundizar esa pregunta, pero yo sé que tu gestión estuvo atravesada por un montón de desafíos, y la verdad que, y esto lo digo a modo personal, porque soy de la provincia, enfrentarlos con esa edad y sobre todo en el contexto histórico que estábamos pasando, la pelea del campo, un montón de cosas que pasaron en el medio. Entonces quería saber más o menos eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo lo vi muy natural a mi inicio, digamos, porque yo laburé muchos años en el Consejo Empresario, que es acá en Entre Ríos, en una institución que tiene un rol técnico, digamos. eh, Hacíamos informes socioeconómicos y bueno, entonces yo el roce con la política ya lo tenía, digamos, o con instituciones ya lo tenía, lo vi muy natural en eso. Y bueno, después yo empecé a asesorar a la Cámara de Senadores de Entre Ríos, ya como técnico, como un rol técnico. Entonces, el próximo paso fue tener un rol protagónico que no lo esperaba, digamos, al principio. Sino que, bueno, llegó de un día para otro, y a lo cual no dudé en aceptarlo porque, bueno, como te decía, hoy a mí me gusta la política, me gusta la gestión pública, me gustan los valores que tenemos nosotros, peronistas,
por los principios que tenemos. Entonces, aplicar esos principios sumado a la gestión pública que es lo que me gusta, bueno, entendí que era ese momento, digamos, esa oportunidad y la supe aprovechar, digamos. Lo vi como algo muy natural. Una vez que uno está dentro de la estructura pública, digamos, bueno, ahí hay muchos desafíos, como vos decías, hay muchos límites, hay muchas amortiguaciones o amortiguadores, hay muchos resortes que uno no los controla, que uno no los puede modificar, que son muy rígidos, son pétreos, digamos, y que yo no lo conocía, no sabía de eso. Yo venía del sector privado, entonces para mí era muy natural tomar alguna decisión y que se ejecuten rápidamente. Bueno, la gestión pública es mucho más lento, tiene otra cultura interna, tiene otras formas, tiene otros procedimientos, hace que una decisión demore mucho más tiempo. O hace que hay decisiones que vos querés tomar y no surten efecto, no aplica efecto en nada. Entonces, eso es un desafío, porque uno quiere cambiar las cosas o mejorar algunas cosas y tal vez no resulta o cuesta. Después, a nivel técnico, ha pasado muchas cosas. Yo asumí, tuve una de las sequías más importantes de la historia de Entre Ríos. Que cada 2 años se dan o sequía o inundaciones, cualquiera de las dos. eh, y son cuestiones climatológicas que afectan al productor agropecuario y Entre Ríos es una provincia muy agropecuaria. Entonces, bueno, atravesamos ese desafío, digamos, de esa sequía y de esa cuestión. Pero también es todo, porque nosotros teníamos, en el momento que yo asumí, a nivel nacional estaba Macri, y la verdad que ninguneaba a la provincia, digamos, no le daba el valor o la relación que debe tener la provincia de Entre Ríos, por lo menos la que yo pretendo que sea dignamente, digamos. Entonces, eh, no le daba la importancia que para mí merece Entre Ríos a nivel productivo, a nivel político, a nivel institucional. Entonces también fue un desafío doble porque nos costó remar contra la corriente en ese sentido, porque Macri menospreciaba a la provincia de Entre Ríos. Entonces, bueno, esos son desafíos que tuve que pasar también. Pero bueno, es parte de mi trabajo, digamos. Yo sabía que era parte de mi rol como político o del rol de gestión pública y bueno, y trataba de solucionar los problemas en función a cómo se iba atravesando, cómo se iba andando. Pues fue una linda experiencia, eh, creo que pudimos cumplir algunos objetivos dentro de la Secretaría y yo no fui muy conforme. Álvaro, aprovecho, siguiendo un poco con esta temática, vos recién nos contabas que no te costó aceptar el cargo, ¿no? Pero hablamos de responsabilidad, de que hay gente detrás, ¿no? Esperando desde la gestión tuya. ¿Qué te motivó a vos a seguir? A tomar el cargo, a seguir en el cargo o Claro, a cuando me pesar de todas fui a estas seguir. dificultades, a pesar de todo lo que pasó, ¿cuál fue tu motor? No, las convicciones, las convicciones. Uno, esto es como el docente. O sea, nadie es docente porque no. El docente es docente porque le gusta. O sea, es difícil ser docente y no te guste ser docente. Y la política tiene lo mismo. O sea, a mí lo que me lleva a sostenerme en el cargo o a terminar el mandato fue las convicciones que yo tenía dentro de mi partido, digamos, que soy el que hoy, que nunca, desde que nací, tengo las mismas convicciones o los mismos principios, pero además también tenía una responsabilidad o una fidelidad al gobernador en ese momento, que era Gustavo Bordet, eh, que fue el que me convocó para trabajar con él. Entonces, ambas cosas son importantes. Y nunca dudé ante las limitaciones que teníamos o ante las adversidades que se planteaban. Nunca dudé en continuar a forjarme dentro de del cargo de secretario, pero por sobre todo mejorar la producción en Entre Ríos, que era lo más importante. Y bueno, que hoy es lamentable, no sé si ustedes saben hoy cómo está Entre Ríos, pero bueno, es una situación muy compleja. Bueno, Álvaro, siguiendo un poquito ahí, repasando lo que fue tu labor en la Secretaría de Producción, bueno, claramente cuando uno está en la función pública,
hay veces que tiene que tomar decisiones que pueden resultar ya sea políticamente incorrectas o populares, pero tal vez con el fin de poder conseguir un mayor bien a futuro. Así que la pregunta sería que en tu época como ministro, así cuál fue como secretario, ¿cuál fue la decisión más difícil que te tomó tomar como funcionario? Y son muchas decisiones, digamos. O sea, no puedo decir que haya una. Hubo muchas, digamos. Había en ese momento había, había un problema en Entre Ríos que era el tema del medio ambiente, digamos, el tema de las fumigaciones, eh, bueno, en la provincia de Entre Ríos. La falta de regulación o la regulación que era escasa, entonces tenía que tomar la mixtura entre lo que proteger a la comunidad educativa o proteger a la comunidad de los ciudadanos que estaban en una zona subrural y lógicamente también a la producción, digamos, porque es necesario fumigar para el desarrollo agropecuario. Y bueno, ahí tomé decisiones, digamos, que eran complejas, digamos, o que eran difíciles de tomar, digamos. Pero sí, diariamente uno toma decisiones que por ahí son difíciles o que te ponen en una disyuntiva o que te hacen pensar o que te hacen reflexionar. Eh, pero bueno, tienen que ver con la gestión, tienen que ver con la gestión. Esa fue una decisión difícil, me acuerdo yo decidí no fumigar por aviones, decidí fumigar que sea todo terrestre. Iba en contra de la política de Macri que quería fumigar, me acuerdo, vía avión, o sea, por aviones. Y yo tomé la decisión que en Entre Ríos se fumigue solo vía terrestre. Y eso me acuerdo que fue una decisión que a mí me costó mucho porque, eh, bueno, iba en contra de lo que planteaba el gobierno de Macri. Y bueno, y Entre Ríos, dentro de la política, el arte de la política tiene que ver muchas cosas, porque después te condicionan el envío de fondos, te condicionan, te menosprecian, como te decía antes, te menosprecian a la provincia. eh, pero bueno, yo creo que fue la mejor decisión que tomé en ese momento y creo que también no me arrepiento de esa decisión. Agrego más, yo recuerdo que en el inicio de la gestión de Gustavo, en el inicio de la gestión de Mauricio, fue uno de los primeros gobernadores que llamó por el tema de la coparticipación, que era lo que hablabas vos. ¿Te acordás que había una votación, que hubo la famosa votación en diputados? Y es cierto, el gobierno de Mauricio Macri se caracterizó obviamente por actuar de esa manera, por apretar de esa manera, por condicionar de esa manera. El tema de los agrotóxicos acá en Entre Ríos es un tema, no digo difícil de tocar, sino que los intereses son muy, muy fuertes. Entonces, siempre se vuelve un tema muy sensible a tocar porque la oligarquía o los grandes terratenientes tienen la capacidad de torcer la economía de la provincia. Acá tenemos, vos lo conocés bien, la realidad de Gualeguaychú, que Gualeguaychú prohibió por ordenanza los agrotóxicos, la fumigación. ¿Qué pasó? Asumió el gobierno de Mauricio Davico y esa ordenanza voló. Ahora se puede volver a fumigar. En Gualeguay tenemos el problema de Quimiguay, una empresa química que tira desperdicios tóxicos y un montón de cuestiones más. Tenemos el caso de la empresa de Giantangelo, Soichu, también. Por eso te digo que, y una de las preguntas que te quiero hacer, ¿cuál fue tu primer golpe de realidad cuando llegaste a la gestión pública y dijiste, bueno, esto, porque en un momento vos dijiste, bueno, ahí me empecé a dar cuenta de un montón de cosas que por ahí no, que hay ciertos límites que uno tiene que ir sorteando. ¿Cuál fue ese primer golpe? Porque yo me pongo como en funcionario público y en su momento, en una ciudad chica, vos tenés que sentarte a negociar con el empresario que mayor fuente de trabajo le da al pueblo, sabiendo que tiene un gran poder económico y sabiendo también que si llega a traccionar para un lado o para el otro, te puede llegar a favorecer o puede llegar a entorpecer tu gestión. Entonces, yo creo que la labor política está muy bueno tu testimonio porque también deja tras luz lo complicado y lo complejo que a veces es buscar esa armonía entre la gestión y entre los intereses también productivos.
Sí, coincido con vos. Yo, o sea, uno, como te decía hoy, para ser político te tiene que apasionar, te tiene que gustar, tenés que tener convicciones, porque la función es ingrata, la función pública es ingrata, porque la gente cree que uno está ahí por ciertos privilegios y es todo lo contrario. O sea, yo ganaba menos dinero en la gestión pública que en la gestión privada, y mucho menos dinero. Y uno dice, ¿por qué ganaba? ¿Y por qué estaba? Por convicciones, porque me gusta, porque tengo una militancia política. Entonces, y encima que ganaba menos, la gente pensaba que uno está por ciertos privilegios y es todo lo contrario. Yo no creo que los funcionarios públicos estén de cualquier poder judicial, de cualquier poder, ya sea ejecutivo, legislativo, judicial, esté una cuestión económica. Yo creo que le tiene que gustar, tiene que tener convicciones, tiene que tener pasiones para que lo movilizan. Sí, no me acuerdo bien la pregunta, pero trato de responderte. Yo creo que eh, el tema de la fumigación y el agrotóxico fue un tema a tratar que hoy, por ejemplo, no está en boga de la sociedad. A nosotros fue muy complejo el sistema. Totalmente. O sea, fue muy complejo tratar de mediar, de tratar de poner tanto un límite al sector ecológico como un límite al sector productivo. Che, tiene que haber una justa posición donde podamos convivir todos en ese ámbito, donde se pueda producir y donde protejamos también la salud pública. Bueno, nosotros lo buscamos, lo logramos, lo intentamos hacer y creo que pudo transitar ese proceso. Hoy, por ejemplo, el gobernador de la provincia es lo mismo, no le interesa nada la salud pública y tampoco la sociedad hace un reparo de eso. Tampoco la sociedad pone, che, no le importa esa situación, como tampoco le importa un montón de situaciones que se están dando a nivel provincial, y que la sociedad antes a nosotros, al gobierno peronista, sí nos marcaba o sí nos hacía algún tipo de inconveniente, o sí nos alzaba la voz. Y digo, puede ser un montón de cosas. El ajuste fiscal que llevó adelante Frigerio hoy es un ajuste atroz en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, y cuando nosotros queríamos buscar el equilibrio, no se podía porque la sociedad no lo aguantaba, el humor social no lo aguantaba. Entonces yo creo que, bueno, hay diferencia entre un gobierno y otro. Nosotros siempre buscamos, tenemos una sensibilidad mayor al gobierno de Frigerio. Yo hablo de Frigerio porque es el gobierno actual que está hoy en la provincia de Entre Ríos y que Milei aplica la misma medida que aplicaba Macri hacia nosotros, también se la aplica a Frigerio. Tiene un yunque donde lo asfixia eh, con la coparticipación y tiene que ser un aliado político. Son las reglas del juego esas, digamos. Vos elegiste ir por ese camino, vos podés elegir otro camino también. Eh, y bueno, hubo otras medidas que me acuerdo que donde vos me decís, donde yo digo que estoy en aprieto, digamos, por ejemplo, cuando se planteaba el impuesto inmobiliario rural, los ruralistas no querían pagar impuesto inmobiliario, o no querían pagar el aumento del impuesto inmobiliario. Y yo tenía que bregar entre el desarrollo productivo y tenía que bregar entre el arca del Estado para cumplir las funciones del sector público. Entonces eran reuniones álgidas, digamos. También la del agrotóxico es álgida. Todo el sistema productivo, los sectores productivos, las economías regionales también eran álgidas, porque siempre tenían problemas. Había problemas de sanidad, el sector del citrus, por ejemplo, tienen problemas de sanidad, digamos, son muy fuertes, tienen problemas de informalidad muy fuertes. Entonces la provincia tiene que mediar entre la producción y esa situación. Pero bueno, eso era cotidiano. Álvaro, Eso era cotidiano. entrando un poco más en tema producción y yéndonos un poco más a la actualidad, ¿cómo ves todo el sistema de producción hoy en Entre Ríos? Y también, ¿qué implementarías para poder cambiar esas medidas? Buenísimo. Es fácil de responder porque siempre tuve un diagnóstico, digamos, de la situación. Entre Ríos, el 25% de lo que produce Entre Ríos, el 25% es sector primario. O sea, de todo lo que produce Entre Ríos, 25% se lleva al sector primario. Es el sector más importante de la economía. Primario, no agropecuario solamente. Primario. Entra, entra la parte de pesca, entra la parte de minería, entra la parte de todos los recursos naturales, forestales. No es solamente agropecuario. Todo el sector primario se lleva el 25%. El segundo sector más importante de la economía de Entre Ríos es el comercio. El comercio. Comercio y servicio. Tercero,
está la industria y cuarto los restantes actividades. O sea, si uno quería agrupar así en 4 grupos. El tema es que entre el sector primario y el terciario, que es comercio y servicios, se llevan más del 50% de la producción de Entre Ríos. Entonces, vos ahí tenés 2 sectores identificados. El sector agropecuario es un sector que hoy está favorecido por la cuestión macroeconómica, que hoy actualmente está pasando un mal momento, pero siempre el sector agropecuario tiene vaivenes, pero es mucho más estable que cualquier otro sector. Hoy la economía entrerriana o la nacional está afectada notablemente en el sector industrial y notablemente en el sector comercial y servicios. Pero hoy las pymes están destruidas. O sea, entonces, está en una situación muy compleja que tiene que ver con la macroeconomía también, nacional, más que con la macroeconomía o con las cuestiones económicas a nivel provincial. Tiene que ver que hay una depresión económica, tiene que ver que hay una pérdida de poder de compra de los argentinos, tiene que ver que hay una apertura indiscriminada de bienes, o sea, hoy Entre Ríos y Argentina importa todos los bienes, no se produce nada, hay una crisis de todos los sectores económicos, hay un sobreendeudamiento de las familias, hay un endeudamiento del Estado nacional y provincial. Podemos hablar bastante de economía, si querés, en ese aspecto. Ahora, hay medidas que se pueden tomar de la coyuntura y hay medidas que se pueden tomar de la estructura o de más de largo plazo. Cuando yo era secretario de producción, siempre quise implementar medidas de largo plazo o de mediano plazo. Entre ellas, ¿qué puedo destacar? Y bueno, tiene que haber un fondo de desarrollo de préstamo al sector productivo. Fuerte. O sea, no. Hoy hay un fondo, pero es muy bajo, muy chiquito, le presta a determinadas pymes. Tenemos que tener un fondo de desarrollo, un banco de desarrollo productivo, que le preste al sector productivo, exclusivamente, no para personas físicas, para el sector productivo, ya sea persona física o jurídica, pero no para el consumo, sino que para el sector productivo exclusivamente. Eso no existe en la provincia de Entre Ríos, no hay, y eso sería fundamental como medida de mediano y largo plazo. El segundo término, tenemos que revitalizar todo lo que es puerto y trenes, porque hoy el costo más alto que tiene Entre Ríos, hoy por ejemplo, todos los granos de Entre Ríos salen por los puertos de Santa Fe. O sea que el valor agregado que saca Entre Ríos lo lleva a Santa Fe. Entre Ríos no tiene ningún valor agregado, absolutamente nada. Saca el grano o cosecha el grano y lo lleva a los puertos de Santa Fe. Y es Santa Fe el que le agrega el valor y que lo exporta, porque lo lleva a otro destino. Entonces, Entre Ríos tiene que tener un desarrollo en el mediano y largo plazo de puertos y trenes para transportar esos granos, que hoy no los tiene y no se visibiliza. Y en esta coyuntura es peor, porque tampoco hay obra pública ni para pavimentar. Entonces, ni para sacar los caminos de la producción, mucho menos. Entonces, esas son medidas que uno tiene que empezar a tomar de mediano plazo para favorecer a la producción de Entre Ríos. La segunda, tener un plan de inversiones en Entre Ríos, en la provincia, de empresas que se localicen y que tengan algún tipo de beneficio. Ahora hay una ley que se llama RIGI, no sé si la conocen, pero hay una ley nacional. Bueno, hoy la ley nacional Sí. podríamos usarla en Entre Ríos para favorecer a la industria entrerriana y a las industrias que se instalen acá en Entre Ríos. Pero eso son medidas de mediano y largo plazo. Esas son medidas que llevan un tiempo de implementar, de estratégicas, de mediano plazo. Entre Ríos es muy bueno el sector de recursos naturales, entonces ahí hay que apostar. Y darle la logística y el transporte a costo razonable para poder sacar la producción. Actualmente, no sé si la pregunta era actual o era de largo plazo, actualmente estamos en una situación muy compleja a nivel económico. Actualmente, que nos expliqué vos qué te gustaría implementar para lo actual ahora. Bueno, si es para la producción, primero que uno tiene, como te decía, hay dos sectores económicos uno está deprimido y el otro no. El sector que está deprimido es el comercio y el servicio. Entonces, la única forma de que uno pueda revitalizar esos sectores es que haya consumo, no hay otra forma. O sea, las pymes para consumo de bienes y servicios. O sea, los servicios que son gastronomía, hotelería, turismo. Entonces, esos son servicios que están deprimidos. Hoy tiene que haber una política macroeconómica nacional y si no provincial que incentive el consumo de bienes provinciales y de servicios provinciales. ¿Y cómo puede ser eso? Y bueno, puede crear una billetera virtual entrerriana, por ejemplo. Te digo una política pública que podría implementarse. Una billetera virtual entrerriana que esté financiada por el gobierno provincial. Y que diga, a cada uno que consuma bienes y servicios provinciales va a tener un descuento de 10, 15, 20%. Eso dinamiza la economía y dinamiza ese sector.
te agrego más, Axel lo hizo en la provincia de Buenos Aires. Axel lo hizo en Creo Provincia que de Buenos tiene, Aires, sí. pero hace años que lo lleva. No es que lo hizo ahora, creo que lleva varios años, digamos. Entre Ríos lo puede implementar fácilmente y tiene que haber una decisión política detrás para fomentar el consumo. Tiene que ser bienes y servicios de la provincia de Entre Ríos, lógicamente, ¿no? Si uno lo compra por internet a Buenos Aires, no tiene ese beneficio. Eso es una medida que va a dinamizar el sector de comercio y servicio. Pero bueno, después lo que hay que hacer también es ponerle un límite a las ejecuciones financieras. Digamos, hoy las familias están sobreendeudadas y están sobreendeudadas porque no llegan a fin de mes. Si vos no le podés aumentar el salario real, entonces ponerle un límite a las ejecuciones financieras, que me parece que puede ser una herramienta para, por lo menos, que no que vayan a la quiebra cada vez más pymes o personas físicas. Después puedes implementar con el Banco de Entre Ríos o con los fondos, el FOGAER, que es un fondo de garantía de Entre Ríos, podés inyectarle dinero para que presten al sector productivo, a cualquiera de las actividades económicas. Creo que hay medidas que se pueden implementar, y a nivel provincial más, digamos. Pueden aumentar el salario real, digamos, de los trabajadores. Esa es la primera medida que tienen que tomar. O sea, si vos aumentás el salario real de los trabajadores, eso va a implicar que los trabajadores van a consumir más. Y si consumen más, van a pagar más impuestos nacionales y provinciales y va a tener mayor recaudación. Y además va a dinamizar la economía entrerriana. Pero bueno, yo no soy parte del gobierno, y no creo que estén tomando nota de esta situación. Por lo que percibo y por lo que analizo de la economía entrerriana, no creo que el gobierno provincial esté tomando nota de la situación y de la coyuntura que estamos atravesando. Álvaro, No, y para nada. volviendo a tu gestión anterior, ¿nos puedes contar un poco de los proyectos que ustedes presentaron en su gestión? Sí, presentamos un montón de proyectos. Nosotros presentamos una ley de promoción industrial nueva a nivel provincial, que lo que buscaba era justamente atraer inversiones industriales a la provincia de Entre Ríos. eh, y se sancionó, la ley se sancionó, digamos, está vigente. Que hoy no han propuesto una nueva ley, porque la podés ir renovando, la podés ir mejorando, todo se puede mejorar, no es que uno plantea una ley y la ley queda rígida o pétrea, no, uno la puede ir mejorando en función de las nuevas realidades, digamos. Cuando yo estaba, la era de la digital no estaba tan fuerte como ahora. Inteligencia artificial no existía, por ejemplo. Entonces, entonces uno tiene que ir ayornando las normas en función de cómo está la realidad socioeconómica. Eso es fundamental. Eh, Cuando yo estaba tampoco estaba el fondo de garantía el FOGAER, que el fondo de garantía de Entre Ríos tampoco estaba. Entonces, hoy tiene otra herramienta más para poder poner a disposición de los industriales o de los comercios o de las pymes de Entre Ríos. Pero bueno, esa ley hoy está vigente y bueno, creo que la pueden mejorar. No obstante eso, bueno, nosotros implementamos muchas leyes que son leyes de economía regionales, por ejemplo. Implementamos todo lo que es ley ovina, ley caprina, ya que es para la producción o para de ganado en el norte de la provincia de Entre Ríos. Implementamos todo lo que es aporte no reintegrable de la provincia de Entre Ríos para pymes, para pequeños productores, que son un subsidio para que puedan empezar a producir. Eh, Implementamos una ley que se llama el picudo, que es contra el algodón, para matar el algodón en el norte de Entre Ríos. Implementamos una secretaría de pyme que no había en la provincia de Entre Ríos, es decir, nosotros le asesorábamos integralmente a todas las pymes de manera gratuita. En todo aspecto, digamos, aspecto tributario, contable, societario. Eh, bueno, y lo que buscábamos era incentivar, como te decía, incentivar la economía regional. Incentivamos todo lo que es la cadena forestal de la provincia de Entre Ríos, que es en el lado este de nuestra provincia. Incentivamos toda la parte de minería también. Hubo programas de incentivo a la minería, que es el lado este también. Y hay acá viñedo ahora en Entre Ríos, en Paraná, en la costa del Paraná. Pero bueno, buscábamos eso, dinamizar las economías regionales, que era un factor fundamental, que hoy está destruida la economía regional. Implementamos programas para exportar arándanos, hicimos muchas misiones internacionales, para lograr el comercio entre Argentina y países extranjeros, que se lograron acuerdos comerciales, se lograron negocios comerciales con distintos países, y fueron un éxito, digamos. Creo que la clave para poder exportar es ir cara a cara, buscar la negociación, buscar
el comprador. Eso se logró muchísimo y fue una política de Estado, digamos, fue una política provincial para Entre Ríos, que hoy está desvalorizado, no la tienen en cuenta. Álvaro, ahí vos que estás hablando mucho del tema de lo que fueron, lo que es la economía regional y demás. Pues obviamente que Entre Ríos, si algo se caracteriza mucho, como también esa parte que se considera del país, desde Mendoza hasta la misma Entre Ríos, que es el sector más productivo, por lo que es el potencial ganadero que tienen. Si nos podés decir cuál es la realidad hoy del, sobre todo del pequeño y mediano productor en la provincia de Entre Ríos, porque si hay algo, bueno, un poco que se ha instalado que al peronismo en nivel más que todo general, como que siempre se ha caracterizado por tener políticas, entre comillas, en contra de la producción agropecuaria y demás, que bueno, que después hay gente como el caso de Frigerio, en Entre Ríos, de Puyaro en Santa Fe, el caso acá de Yarlora en mi provincia que es Córdoba, que buscan tener un discurso tal vez más cerca del liberalismo o el desarrollismo, que busquen potenciar la economía agropecuaria, sobre todo con el viejo debate de lo que es el tema de las retenciones. Así que la pregunta sería un poco cuáles fueron, cómo buscaste ahí llevar adelante políticas así que desarrollen sobre todo el sector agropecuario en tu provincia, más que todo con estas críticas que se suele hacer al peronismo en nivel general. Sí, sí, yo creo que entiendo lo que vos preguntás. No es el caso de Entre Ríos, eh, porque tampoco es el caso de Córdoba y tampoco es el caso de Santa Fe. Nosotros somos parte de la región centro, entonces tenemos como una sintonía en las políticas públicas y productivas. Eso en primer lugar. Entiendo lo que decís, que el peronismo está asociado, me parece que es un prejuicio ya, tal vez al inicio de la gestión de Cristina habrá sido así, pero después la realidad económica y productiva de cada provincia excede lo que pueda decir Cristina. La retención era una política nacional, no provincial. Eh, entonces, no dependía de nosotros. Nosotros siempre solicitamos, el gobernador Borrell siempre solicitó la baja de las retenciones a las exportaciones eh, para, bueno, para todas principalmente para la soja y oleaginosa en general. Eh, Con lo cual, Entre Ríos tenía una sintonía y el sector productivo agropecuario teníamos una sintonía con Santa Fe y con Córdoba en ese aspecto. Y también lo teníamos con los productores. Nosotros teníamos muy buena relación con los productores en general. Hablo siempre, siempre hay productores que confían del peronismo, confían de nuestra política, que creo que es un desacierto, creo que es un error, porque nosotros, primero somos entrerrianos, nosotros somos entrerrianos, entonces y tenemos el concepto del federalismo muy marcado, muy marcado. Entonces, es un error decir que los peronistas estamos en contra del sector productivo si lo que buscábamos era fomentarlo, hacerlo crecer y lograr el desarrollo económico. Eso como título. Y después, si profundizando, hoy los productores, en esa época y ahora también, estaban en una situación compleja, digamos, porque los pequeños productores están en una situación compleja. Hoy están en una situación peor. Nosotros cuando estábamos, me acuerdo que uno de los sectores que más dañado estaba era el sector tambero, y hoy está desintegrado en el territorio el sector tambero, no existe casi. Entonces, de pequeños productores hablo, ¿no? Entonces, yo creo que el pequeño productor se fue desintegrando, desmantelando, se fue deteriorando tanto por las políticas provinciales y nacionales, pero también por la propia dinámica del sector agropecuario. Hoy cada vez hay más latifundio, hoy cada vez hay empresas que son más grandes, que buscan agrandarse, que buscan la explotación eh, como una política abarcativa, territorial, y lleva a que el pequeño productor se vaya desintegrando. Pero esto no viene de ahora, viene de hace 40, 30 años atrás, que ahora se va agravando, se va recrudeciendo, se va visualizando la situación, porque cada vez son más productores o pequeños productores, pero la realidad indica que la forma de producir de extensión, las nuevas herramientas tecnológicas y los vínculos comerciales y internacionales hacen que cada vez haya menos productores. Hay un desplazamiento del gran productor del pequeño productor. Y bueno, nosotros, como te decía, creo que teníamos una muy buena relación con los pequeños productores, porque lo que buscábamos era que sostenerlos, contenerlos, buscar políticas públicas para contener o incentivar a este sector.
Bien, Álvaro, te estaba escuchando atentamente y estaba pensando en todo, en todo el potencial que tiene Entre Ríos, básicamente plantándome en la provincia. Y por ahí veo también, y ahora que te tengo a mano, te aprovecho, la paradoja que tenemos en Entre Ríos con respecto a con la central hidroeléctrica, la producción de energía que tenemos. ¿Por qué no podemos torcer esa vara para beneficio de los entrerrianos? Nosotros estamos, y corregime o tirame datos duros, pagamos una de las energías más caras del país, siendo los principales productores de energía. Y yo creo que hay una decisión política, pero ¿qué, según tu visión y tu experiencia, por qué cuesta tanto? Porque en la gestión de Gustavo Bordet también se hicieron gestiones para que eso suceda, para que el entrerriano pueda gozar de, de ciertos beneficios, no solamente beneficios en la cuota que pagamos mes a mes, sino también beneficios para la provincia. Y siento que por ahí no se logra aprovechar. Por ahí para la gente que nos está escuchando y viendo que no está empapado de todo esto, ¿por qué cuesta tanto eso? Bueno, cuesta tanto primero porque es histórico, digamos. Entre Ríos siempre tuvo la represa y siempre pagó la energía más cara. Eso es una cuestión histórica, no es una cuestión coyuntural. Ahora, desde el gobierno de Bordet se viene peleando para que igualen el precio. Para que la gente lo entienda, es la represa genera energía, la transfiere a una mayorista, que ahí cobra el Estado Nacional, y después el mayorista le vende a Enersa, que es la que nosotros nos provee energía. En esa vuelta es donde sale más caro. Más caro, vale 10 veces más caro. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que buscaba Bordet? Y entiendo que Frigerio debe pelear por lo mismo. No lo veo con tanto énfasis peleando por la represa, pero debería hacerlo, porque es una lucha que se viene ya dando hace varios años, es que la represa se estatice, o sea, que queden en las manos de entrerrianas, o bien, a los entrerrianos le cobren lo mismo que cuesta generarla, no 10 veces más de lo que cuesta generarla, porque la generamos acá en la provincia de Entre Ríos. Bueno, esas son las luchas políticas que se están dando hoy, pero bueno, una de las causas para mí es porque viene hace 40 años así. La segunda es porque no hay énfasis político para pelear esa moneda de cambio. O sea, los gobernadores tienen la posibilidad de negociar política, de negociar con el gobierno nacional un montón de cosas que creo que el Frigerio hoy actualmente no no le está poniendo énfasis a esa lucha de reivindicación, de soberanía entrerriana y de lucha federal. Pero bueno, esa para mí es la causa. Bordet no lo logró, no pudo hacerlo, pero sí marcó la lucha, marcó un camino a seguir, y Frigerio creo que lo retomó al inicio de su gestión, por lo menos de lo discursivo, y yo creo que en la práctica y en la gestión no está siendo enfático en luchar por la represa, por los frutos o la regalía de la represa, o por igualar el precio entre la generación y la distribución. Acá el que lo cobra más caro es la distribución, o sea, el mayorista es el que nos cobra 10 veces más la provincia de Entre Ríos por el coste Camisa, ¿no? Camesa. Camisa. Ujú. Bueno, volviendo y yéndonos un poco a lo que es la parte industrial, ¿cierto? Eh, la pregunta sería, Álvaro, eh, ¿cuál es tu opinión sobre a qué se debe esta falta de industrialización adentro de lo que es la provincia de Entre Ríos? Y mirándolo a plano un poco más general, lo que ha pasado a nivel nacional, como decimos que sería muy necesario también el volver a tener los trenes, el volver a activar los puertos, ¿cierto? Que hoy sabemos que los puertos, la mayoría están en manos extranjeras, ¿cierto? Y se está perdiendo todo eso que sería para los argentinos, bien dicho. Sí, a ver, yo creo en un estado donde, en un país donde la industria sea una actividad muy fuerte dentro del sector económico y productivo. Entre Ríos tiene una industria muy baja, digamos, en función de lo que produce del PBG, que en función de sería el PBI provincial, digamos, se llama PBG, Producto Geográfico. El sector industrial es muy bajo respecto de otras actividades, como te dije antes, como el comercio o como la actividad primaria. Entonces, yo creo que a nivel nacional como a nivel provincial hay que tener una política concreta de poder
desarrollar las industrias en Argentina y en Entre Ríos. Principalmente sustituir importaciones. Hoy Argentina y Entre Ríos importa un montón de bienes finales, de bienes de consumo, de bienes que le podía producir Entre Ríos, bienes intermedios que podía producir Argentina o Entre Ríos, y los importa de todas partes del mundo. Y eso es una política deliberada del gobierno nacional, de abrir las importaciones. Sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de, de hacer un examen de cuál va a ser los bienes que vamos a importar. O sea, se abre la importación y listo. Y que las empresas nacionales compitan eh, con la apertura internacional, que lógicamente van a perder, porque si vos de un día para otro abrís las importaciones, no hay una planificación de abrir las importaciones de acá a 10 años, con estímulo, con licencias no automáticas, bueno, y lógicamente que la industria va a caer o se va a desintegrar, que es lo que está pasando hoy. Entonces, yo creo en la sustitución de importaciones. También creo en una trama, en un tejido productivo eh, importante, digamos, y aparte Argentina lo ha tenido, no es que Argentina no ha tenido sector industrial. En su historia Argentina ha producido aviones, ha producido autos, ha producido tractores, ha producido motos, ha tenido una petroquímica muy fuerte, ha tenido una industria en general metalmecánica muy fuerte y que hoy no existe, que hoy solamente hay una empresa por cada rubro y está muy desmantelada el sector industrial. Pero sí creo en las políticas, creo que Argentina y Entre Ríos tienen que ir a ese proceso industrial, que es la que genera valor agregado, que es la que genera mano de obra, que es la que genera sofisticación, tecnología, desarrollo en ciencia y tecnología, desarrollo en recursos humanos, eh, desarrollo del profesionalismo, digamos, de las profesiones, distintas profesiones. Pero yo creo que es una ventaja comparativa y competitiva tener una industria fuerte, por lo menos de algunos sectores que son donde Argentina es muy fuerte. En el sector agropecuario o la industria agropecuaria, manufactura de origen industrial o manufactura de origen agropecuaria podría ser muy fuerte a nivel internacional y lo es. Y hoy se está perdiendo esa oportunidad. Después creo que la parte de energía Entre Ríos y Argentina puede ser muy fuerte y Entre Ríos podría ser también un lugar donde potenciaría, por ejemplo, hoy para extraer petróleo de vaca muerta usan arena de Entre Ríos, digamos, porque la arena de Entre Ríos es muy buena. Entonces, hay oportunidades que se están desperdiciando y yo creo que tiene que ver más con la política nacional que con la política provincial, pero porque el camino de las variables macroeconómicas lo define el gobierno nacional. Y así, bueno, podemos implementar, bueno, yo creo que también el camino de la producción hay que desarrollar todo lo que sea autopista, autovía, obra pública que no hay hoy. No podemos plantear en un puerto cuando las rutas están hechas pelotas o están hechas pedazos. Entonces, creo que hoy todo hace falta, porque no hay nada hoy. Hoy hay un Estado retirado de las políticas públicas, hay un Estado retirado. Y esto va a generar mucho daño. El sector privado va a exigir que el Estado esté presente después. Porque si hoy no lo está, hoy no hay obra pública, después van a decir, che, necesitamos obra pública para sacar la producción. Entonces, creo que hoy el daño que se está haciendo actual todavía no se vio porque va a ser a futuro, el daño va a ser peor a futuro, con esta retirada del Estado, me parece a mí, y con estas políticas del Estado Nacional que está implementando, que entre otras cosas que todavía la sociedad no lo remarca, es el sobreendeudamiento que tiene Argentina a nivel en dólares, de la deuda pública que tiene, es una situación compleja que todavía no se ha tomado conocimiento o no se ha tomado magnitud de la situación que vamos a atravesar hacia futuro, no actual, hacia futuro. Con todo esto, con todo este combo de sin obra pública, con todo esto, con esta caída de la pérdida de compra, con esta desintegración de la industria, con esta apertura indiscriminada de importaciones, con este tipo de cambio parado, creo que, o estancado, bueno, yo creo que va a ser un combo que todavía no ha llegado al piso, digamos, de la situación compleja que vamos a atravesar. Álvaro, me gustaría ahora que hablemos un poquito sobre los jóvenes. Es una realidad que hoy no hay unidades básicas peronistas. Un montón de chicos no conocen a Perón, o si lo conocen, tienen una imagen tergiversada, ¿no?
¿Por qué crees que estás pasando esto y qué tenemos que hacer nosotros, ¿no? Para ayudar a los jóvenes. Buena pregunta porque la respuesta no la tengo, no la tengo en su totalidad. Te puedo decir lo que yo creo, digamos. Hay una desconexión de los partidos políticos primero con la sociedad. O sea, hay un fenómeno primero más macro o más genérico, que es que los partidos políticos están alejados de los problemas sociales o de los problemas de la comunidad. Eso como primer medida. Entonces, el peronismo no escapa de eso, digamos. Nosotros no escapamos de esa situación donde hay un descreimiento hacia los partidos políticos, pero hacia la política en general también hay un descreimiento. Entonces, uno dice, che, eh, no creo en el sistema político, no creo en los políticos, todo, desde que tienen uso de razón, los políticos han sido malos gobiernos. Hoy los jóvenes, racionalmente, aquí vieron, lo vieron a Macri, lo vieron a Alberto Fernández y lo van a ver, están viendo a Milei. Y bueno, y uno es peor que otro. O sea, uno no puede decir que hay uno que se destaca, hay uno que es bueno y ha implementado políticas públicas buenas o ha mejorado la calidad de vida de los entrerrianos o de los argentinos. Bueno, no, ninguno de los tres. Entonces, los jóvenes, ¿qué pasa? Ven esa realidad, entonces están desesperanzados de la política. Pero yo tengo más años que los jóvenes, yo tengo 40 años, y yo sí viví varios gobiernos donde para mí el peronismo mejoró la calidad de vida de los argentinos enormemente, que yo viví el menemismo, viví el neoliberalismo y viví después los gobiernos peronistas que para mí generan un valor agregado, generan una esperanza de desarrollo socioeconómico, siempre hablamos de la cuestión social como dentro de una economía. Y bueno, y hoy veo que los jóvenes, eso que nosotros vivimos, ellos no lo tienen, no lo ven, no lo perciben, no está, no existe. No hay una persona que refleje los ideales de los jóvenes, porque no hay, actualmente me parece que no hay una persona que pueda circunscribir a los ideales, a la esperanza, a los principios, y que pueda llegar a los jóvenes de una manera directa. Seguramente va a surgir alguno. Hoy no lo veo, no lo percibo, en la sociedad los jóvenes no lo ven. Eh, y el peronismo en particular no ha sabido interpelar a esa juventud, no ha sabido decir, la figura de Perón está me parece, desconocida por los jóvenes. O sea, y uno para estudiar a Perón tiene que ir a la historia, tiene que ir a los libros, tiene que gustar, te tiene que incentivar a alguien a estudiar a alguien. En este caso a Perón o a cualquier político o de la historia misma. Entonces, ese incentivo a estudiar, a conocer, me parece que hoy no se refleja en la sociedad y los jóvenes no les interesa. Pero sí puedo decir es que el peronismo tiene que hacer una autocrítica y tratar de interpelar a ese joven que nos falta llegar. No estamos llegando a esa juventud. O sea, y tenemos que lograr, no sé con qué herramientas, pero hay que lograr, hay que buscar ese incentivo. Generarle la esperanza de que el país puede cambiar. Hoy los jóvenes que piensan en irse del país, como en el 2001. En el 2001 pasó lo mismo. Buscan recibirse, graduarse, lo que pueden estudiar para irse del país. Bueno, nosotros tenemos que lograr lo contrario, lograr que ellos se queden, que les guste vivir en el país, que estén cómodos en el país, que tengan una prosperidad. Esa prosperidad que yo hablo, hoy los jóvenes no la sienten, no la tienen. Dice, mi viejo labura 8 horas al día y no le alcanza para comer. O sea, no le alcanza para llegar a fin de mes. Bueno, eso es lo que hay que lograr de esto, como peronista. Y después como sociedad, digamos, lograr que podamos, que la política no sea ese prejuicio, ese preconcepto de lo negativo, esa connotación negativa, sino que sea la política la que pueda darle herramientas, que pueda cambiar el rumbo, eh, para poder arraigarlos a los jóvenes o para esperanzarlos a los jóvenes de que hay un país que se puede vivir mejor, como yo lo viví, como yo lo transité en el 2001. La peor crisis socioeconómica e institucional del país fue el 2001. Y después resurgió el país. Un país que florecía, un país que generaba esperanza, un país que generaba prosperidad. Pero bueno, hoy estamos en un camino, hace 10 años, estamos en un camino más, estamos en un camino de caída de la actividad económica, de caída de todas las variables económicas, de todos los indicadores socioeconómicos, que bueno, que genera este malestar. Bueno, Álvaro, ahí siguiendo un poquito del tema este de lo que está atravesando el peronismo a nivel nacional. Bueno, vos dijiste que obviamente que te tocó vivir la época del meneísmo, que fue claramente
una época bastante compleja, bueno, que fue más tirado a lo que es el neoliberalismo. Pero también yo veo que hay un montón de un sector importante de la sociedad, inclusive dentro del mismo movimiento nacional, que considero que directamente desde el golpe del 76 que no se ha vuelto a ver ningún gobierno que aplique realmente lo que es la doctrina peronista y que consideran el periodo que vivimos del 2003 al 2015 y el breve intervalo del 2015 al 19 como una especie de socialdemocracia que por más allá que pudo haber cierta recuperación en los índices económicos después de lo que fue la crisis del 2001, pero que hubo cosas que se cuestionan así, por ejemplo, de generar una crispación en la sociedad, un enfrentamiento, por ejemplo, con un sector que es muy importante como el de las Fuerzas Armadas. También en lo cultural se critica mucho el tema de políticas realmente chocantes, como puede ser el caso de la legalización del aborto, la ley de educación sexual integral, todas cosas que si uno vuelve a leer los documentos que dejó el general Perón como la comunidad organizada, el modelo argentino para el proyecto nacional, van en contra sí, de lo que se ha aplicado en estos últimos años. Así que bueno, en ese sentido te quería preguntar si tendría que tal vez el peronismo como forma de autocrítica volver a esas bases que han hecho que realmente fuese el movimiento que cambió la realidad nacional. Y también te dejo una pregunta ahí seguida sobre que claramente necesitamos renovación en la dirigencia del justicialismo. Y te quería preguntar si vos tenés el nombre y conocimiento sobre Martín Miguel Ayerbe. Sería eso. Te respondo la última. Martín ese no lo conozco, no sé quién es. Sí, creo en la renovación del peronismo. Sí creo que los jóvenes tienen que tomar las riendas del partido para que tiene atada con la pregunta anterior, que tiene que volver a enamorar a ese actor político que está disociado. Estamos disociados, la sociedad con los jóvenes y el peronismo con los jóvenes. Entonces, la única forma de volver a enamorar a los jóvenes, o que vuelvan a militar, o que vuelvan a pensar en el partido, con las ideas del peronismo, tiene que ser un joven, tiene que ser los jóvenes los que tienen que llevar adelante esa nueva idea, o esa nueva forma, o esa rienda que te decía hoy del peronismo. Lo cual creo en eso. Volviendo a la pregunta primera que me hiciste, o sea, lógicamente que no va a haber nunca un gobierno peronista nuevamente, porque Perón ya murió. O sea, el único que podía llevar la política peronista era Perón. Ahora me decís, che, ¿y cuál era Perón? ¿El Perón del 45-55 o Perón del 73? Bueno, esas son las preguntas que no tienen respuesta. O sea, yo creo en el peronismo como base doctrinaria, como base dogmática, que tiene muchas cosas que para mí son muy importantes, porque hoy hablamos de la industrialización del país. Bueno, el único tipo que hizo un plan industrial fue Perón. Entonces, yo creo en eso. Ahora, el peronismo de Néstor y Cristina del 2003 al 2015 tiene muchas cosas de Perón para mí. Tiene muchas cosas que reflejan la idea de Perón. Es Perón y aplicó el peronismo y que tal vez, no todo en su totalidad, tal vez fue parcial. Y también seguramente habrán puesto improntas que tienen que ver con la forma de pensar de ese momento, en ese contexto también. Uno no puede hacer una analogía o no puede analizar el 2003 con el 45, porque no tiene nada que ver el mundo, no tiene nada que ver la tecnología, no tiene nada que ver la producción, no tiene nada que ver la idiosincrasia, no tiene nada que ver la población. La población era la mitad de lo que había ahora. Entonces, lo que quiero decir es que para mí el gobierno de Néstor y Cristina, principalmente de Néstor y el primero de Cristina, tienen una relación bastante cercana a las ideas de Perón y trataron de implementar lo que pudieron. Voy a dar el ejemplo. Néstor pagó la totalidad del Fondo Monetario Internacional, pagó la deuda completa del Fondo Monetario Internacional. Desendeudó el país, digamos, para decirlo de otra manera. Y también lo hizo Cristina. Perón lo hizo también. O sea, creo que Néstor buscó la sustitución de importaciones. Perón hizo la sustitución de importaciones. Creo que Cristina estatizó las jubilaciones. Dijo, che, no lo puede manejar un privado las jubilaciones. Perón creó las jubilaciones para el sector privado. Entonces, hay muchas políticas que para mí son estructurales dentro del gobierno peronista de Néstor y Cristina, que tienen un reflejo, tienen pinceladas peronistas del gobierno de Perón. Pero no lo podemos comparar. Es como comparar Messi con Maradona. No son comparables. Los dos son muy buenos. Y hay uno que va a ser Totalmente, mejor para alguno y otro va a ser mejor para el otro para otro.
pero, y a mí me gusta más Maradona. ¿Qué va a ser? A mí me gusta más Maradona. Entonces, ¿y por qué? Bueno, porque tiene otra característica. Tiene que ver con lo popular, tiene que ver con un tipo que tiene huevo. Pero bueno, creo eso. Y creo que sí, que el peronismo tiene que hacer autocrítica. Creo eso, que no. O sea, que en todos los gobiernos peronistas que hubo del 2003 a la fecha, tiene que hacer autocrítica de un montón de cosas. No de una cosa, de un montón, porque no hay ningún gobierno que cometa solamente aciertos. Siempre los gobiernos cometen aciertos y errores. Todos los gobiernos, sin excepción. No importa el color político. Todos los gobiernos cometen aciertos y errores. Lo que no puede pasar es que cometamos más errores que aciertos. Eso es lo que no puede pasar. Me deja la pregunta aplicando, ¿qué errores crees que se cometieron, teniendo una crítica constructiva, en los anteriores gobiernos? ¿Por qué llegamos a Javier Milei? En los anteriores gobiernos, en los dos anteriores de Milei, digamos, por decirlo así, o en el gobierno Sí, anterior de Milei. Alberto, vendría a ser Alberto, Alberto, y hablemos de los gobiernos peronistas, porque estuvo Cristina, después Macri y después Alberto de nuevo. Sí, sí. No, bueno, yo creo que Néstor y Cristina, para ponerlo como un solo gobierno, primero que hubo una pelea con el campo, con el sector agropecuario innecesaria. O sea, yo creo que la tenacidad, la terquedad también en algunas cosas hace que nos peleemos con un sector de la sociedad que después nunca más recuperamos esa confianza. Sí. Entonces, digo a nivel nacional, digamos, a nivel provincial Entre Ríos puede ser, y otras provincias tienen más acercamiento que otras, pero terminan con desconfianza. Ya ser peronista termina con desconfianza. Entonces, yo creo que eso fue un error. Fue un error, fue un Sí, sí, error sí. importante del gobierno de Cristina. La otra es que yo critico al gobierno nuestro y a todos los gobiernos, es que nunca hubo un plan económico de largo plazo. Nunca. Desde que volvimos a la democracia, no hay un plan económico estratégico de Argentina hacia dónde quiere ir en su economía o en su desarrollo económico productivo. No lo hay. No lo hay y no lo sigue habiendo y es todo coyuntural, todo tapamos agujeros. Bueno, ese es un problema que tiene Argentina y lo va a seguir teniendo y vamos a seguir, y eso podríamos haberlo hecho. Después podemos hablar de medidas más concretas, por ejemplo, no hubo una reforma de la ley de entidades financieras que para mí había que reformarla. O sea, hay un montón de medidas que para mí tenía la oportunidad de generar algunos cambios más estructurales y no lo hizo. A nivel de Alberto, un montón de muchos más errores. O sea, Alberto fue una catarata de errores. Pasando la pandemia fue primero la defragmentación o la fragmentación, perdón, del gobierno, digamos. Había tres líderes o tres caciques gobernando un solo país. Sí. Bueno, y ese es un problema. O sea, entonces, el peronismo no supo, esa unidad que la utilizó para ganar, no la supo después para gobernar. La supo utilizar para gobernar. Y eso para mí es un error grave político. Desde el punto de vista económico, la inflación muy alta. La no aplicación de políticas públicas que generen prosperidad. El desencanto, el actuar privado de los líderes políticos que se contradecía con lo que teníamos que hacer la sociedad. Ejemplo, la foto de Alberto, Sí. la pandemia. Bueno, eso son cosas que no pueden suceder y que no solamente que no pueden suceder, sino que son dignas de renunciar. O sea, para cualquier funcionario. Uno no, o sea, y lo podemos decir ahora, Adorni no puede estar hoy como jefe de gabinete, tiene que renunciar. Eh, pero digo, que lo que quiero decir es que hay un montón de errores que se cometen. Uno no puede señalar con el dedo después algo que después uno lo hace internamente. Bueno, esos son errores graves políticos, pero desde el punto de vista económico, la inflación, la no posibilidad de la prosperidad, eh, el no rumbo de Argentina hacia ningún lado desde el 2019 al 2023, no había un horizonte económico político. Entonces, eh, es muy difícil. Igual que, por ejemplo, no había señales claras hacia la economía argentina. Entonces, era muy difícil trabajar ahí, en ese aspecto. Y después, bueno, los errores que te acabo de decir, me parece que son errores Claro. domésticos que costaron caro y que no pueden volver a suceder. En ningún gobierno.
no en el peronista. El peronista tampoco. Álvaro, ahí entre las autocríticas que vos mencionas, también yo te he hecho una pregunta si realmente ha cometido errores en los últimos gobiernos en que se dice un peronista. Yo te hablaba más de la cuestión más social y cultural, porque claramente yo veo que hubo una enorme crispación, sobre todo durante el gobierno de Alberto Fernández, que se tomasen políticas culturalmente más cercanas a lo que es el progresismo, la socialdemocracia, cuestiones como el aborto, cuestiones como la visión que se tomó sobre la educación sexual integral, también como la necesidad de no fomentar políticas que desarrollen así lo que es la familia argentina, y sobre todo porque actualmente la Argentina está atravesando un periodo de lo que es invierno demográfico, o sea, hay cada vez menos nacimiento, más cuando justamente el general Perón dijo en su momento que para el 2000 Argentina ya tenía que tener al menos 100 millones de habitantes. Y está también en la doctrina todo eso, y como que se ve como hay una confusión dentro inclusive de la militancia del movimiento nacional, de gente que se dice que apoya estas medidas como el aborto, ideología de género, sí, se dice así también ideología de género y demás, siendo que cuando uno agarra los mismos documentos que no solo hizo el general, sino también evita en su momento, de como esas políticas eran medidas típicamente gorilas y caprichos burgueses. O sea, como que claramente hay un poco más la crítica, porque obviamente que la doctrina, más que todo la acción se tiene que ir actualizando, pero sin dejar de lado las principales esencias, que es como pasó, por ejemplo, en el menemismo en los 90, que se dejó totalmente de lado la matriz económica y se profundizó con el modelo más especulativo financiero que venía hasta el día de hoy de lo que fue el proceso militar, sobre todo con Martínez de O. Así que te quería preguntar justamente si también tendría que haber una autocrítica en ese sentido en el peronismo, más allá de la matriz económica que vos claramente ya no explicaste. Sí, yo creo que autocrítica podés encontrar en todos los aspectos, digamos. Yo te hablé de aspecto económico productivo, pero de lo cultural también se puede ser autocrítica. Yo no estoy tan seguro de las medidas que hayan tomado, que hayan sido malas, digamos, o erróneas o contraindicativas, digamos. Lo que sí digo es que capaz que se le puso énfasis a algunas cuestiones culturales o sociales y no a la economía. Yo creo que el argentino, la cultura es muy importante, la idiosincrasia es muy importante, las creencias y las tradiciones son importantes, pero bueno, nosotros, lo que atraviesa al, al, al buen convivir tiene que ver con los ingresos para poder vivir, digamos. Entonces, yo la autocrítica que le hago fuerte al gobierno peronista es que económicamente no supo estar a la altura, no supo decir, che, vamos a un rumbo económico, pero además, bueno, tenemos que vivir bien. Y además tenemos una inflación de 230, terminamos con una inflación de 230%. Entonces, eso es donde yo le hago más énfasis y no supo resolver los problemas internos que se reflejaba después en la sociedad y que le hizo un daño muy grande al peronismo y le hizo un daño muy grande a la sociedad que desencadena el Milei. Pero sí, autocrítica uno puede encontrar en toda, a nivel sanitario también. A nivel sanitario estaban las vacunas VIP, o sea, los argentinos no tenían vacuna y se vacunaban los funcionarios. Bueno, eso no puede suceder. No puede suceder. Después uno puede decir, che, no, pero mirá, era un funcionario que tenía 75, todo lo que vos quieras. No puede suceder. No hay privilegio en un sistema institucional. Salvo el presidente, que lógicamente es el presidente, el vicepresidente, pero no amigos de los funcionarios. Entonces, yo creo que esos son errores políticos muy graves, que la sociedad los marcó mucho, que son privilegios y que no pueden haber. Y que hoy en el gobierno actual también los hay, y no puede haber, y siguen estando. Pero mi mayor crítica está en la parte económica, que no pudo resolver, económica productiva, que no pudo resolver el rumbo económico y no pudo darle una respuesta a los argentinos para poder vivir mejor o para tener una calidad de vida mejor. Bueno, Álvaro, primero que nada, agradecerte por esta hora y pico que ya nos has dado en entrevista. Obviamente no va a ser la última vez que te vamos a entrevistar, espero que estés dispuesto para seguir teniendo estas charlas, que la verdad que son muy interesantes. En lo particular, yo soy de Paraná, también de Entre Ríos. Y también, bueno, el compañero Walter es de Entre Ríos, Milagros Mendoza y Fran de Córdoba, así que estamos todos ahí, medio cerquita. Bien federal. Bien federal, claro. Federal. Claro. Así que bueno, me gustaría que para ir cerrando la entrevista puedas dejar un mensaje
un mensaje a las personas que nos van a estar viendo seguramente en este momento, que nos están viendo en este momento, algo que quieras dejar para expresar, ¿cierto? Algún pensamiento, alguna reflexión para ellos. Bueno, yo no podría, o sea, lo mío sería un aporte, digamos, no un consejo, ni una. Que bueno, que yo creo que cuando hay crisis, que es lo que estamos atravesando hoy, que estamos en una situación compleja, siempre sale el sol. Siempre hay que tener esperanza. Yo creo que hay posibilidad de un nuevo resurgir. Tal vez no en el corto plazo, tal vez no es instantáneo, pero en algún momento eh, va a haber una posibilidad para, principalmente a los jóvenes, que veo que están desanimados, como decía la compañera ahí, que creo que los jóvenes están en una situación donde están desanimados, están desmotivados, digamos, y no creen en Argentina. En Argentina tiene un potencial, como decía Walter, un potencial enorme. Y bueno, hay que saber aprovecharlo. Que sepamos también instruirnos, creo que la base de todo, no importa quién votes, qué partido político sea, es la educación. O sea, la forma de salir de esto es primero estudiando y después trabajando. Pero la educación es la base de todo, estudiar es la base de todo. La cultura, ser dedicado en eso, para mí la educación es fundamental, es un pilar fundamental. En mi vida lo es, y además creo que uno tiene herramientas para poder salir a la calle, para poder ir a pelearla. Y creo que esas dos cosas, digamos. Creo que Argentina va a resurgir, va a mejorar, no sé cuándo, pero va a salir nuevamente, como pasó en el 2001. Y el otro de a los jóvenes es que independientemente de si quieren estar en Argentina o no, que se eduquen, que se formen, que se sacrifiquen en ese aspecto, que Argentina le da esa posibilidad de manera gratuita, pública, integral. Y a usted agradecerle, obviamente, Damián, por convocarme y a todo tu grupo de trabajo, el grupo de trabajo y de Conexión Criolla por invitarme, por darme la libertad de explayarme y ser respetuoso, que es muy importante. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, será hasta la próxima, Álvaro. Mucho Acá gusto. estamos con Álvaro Gabás, que nos acaba de dar una increíble entrevista, contestando cada punto que se le ha preguntado. Eh, la tenemos a la compañera Milagros, a Fran Pairone, a Walter Lescano, a Milagros Vitulfo y acá Damián Vigiani. No se olviden de compartir, dejar like, de comentar. Y bueno, nos estaremos viendo pronto en otra entrevista en esto que es Conexión Criolla. Le mandamos un saludo grande también antes de cerrar a Matías Gigliotti, a Milagros Coronel también, que están detrás de esto con la página web y están también con edición y demás. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, será hasta un próximo programa. Con mucho gusto.